había comentado que existían 3 temas que quería revisar o pasar revista ahora que ya han pasado algunos días que permiten una evaluación de la importancia para todos nosotros del reciente viaje del Papa Benedicto XVI a los Estados Unidos. El tema que comenté ayer o en el punto de vista anterior, del día anterior, fue justamente el tema de la importancia que el Papa le pone a la necesidad de la conversión y el apostolado. Que los católicos que tienen condiciones para ser católicos, soy católico pero no creo en esto, soy católico pero no estoy de acuerdo con esto, son católicos que en realidad tienen que ser vistos como objeto de evangelización de los católicos que están auténticamente convencidos y que han aceptado en sus vidas la grandeza de la verdad y de la belleza de Dios. Un segundo punto que me gustaría comentar, soy Alejandro Bermúdez, director de la agencia católica Así Prensa, es lo que a falta de una mejor palabra yo llamaría el minimalismo del Papa Benedicto XVI. ¿A qué cosa me refiero? A que el Papa no cree que la victoria de la Iglesia o su éxito se miden para nada en términos cuantitativos. Y esto es muy importante comprenderlo, porque antes de la visita del Papa salieron las clásicas estadísticas que surgen en Estados Unidos y en muchos otros países que tratan de alguna manera indirecta, pero evidente, de hacer presión sobre el Papa para que cambie de opinión, para que piense de otra manera, para ver si relaja la Iglesia, si los católicos pueden utilizar métodos artificiales anticonceptivos, si los católicos pueden pretender que sus sacerdotes se casen, si es que el aborto puede aceptarse en alguna circunstancia, si es que los divorciados pueden volverse a casar, etc. Y para eso vienen con grandes estadísticas, las clásicas encuestas. 85% de los católicos no están de acuerdo con el control de la natalidad, con la enseñanza de la Iglesia sobre el control de la natalidad. 78% piensa que deberían los católicos que se han divorciado poder volverse a casar, etc. Y todas estas cifras señalan simplemente que existe un gran número de personas que se llaman católicas y que no saben lo que significa su fe. El Papa considera que frente a esta realidad el católico lo único que tiene que hacer es convertirse en un agente infatigable de evangelización, punto, no en otra cosa. Y que en consecuencia acá no entra en juego hacer tal o cual maniobra de parte de la Iglesia asustada por los pronósticos que he escuchado, miren, desde que yo he comenzado a ser periodista, que hace ya varios añitos, que decían, si la Iglesia sigue enseñando eso, se va a quedar sin fieles. Bueno, la respuesta del Papa es, no me importa. Ojo, el Papa, nuestro Papa es un santo, es un hombre bondadoso, jamás va a decir eso. Pero estoy resumiéndolo de alguna manera, porque ya en sus enseñanzas, antes de ser incluso cardenal como teólogo, él reflexionaba en lo siguiente. Benedicto XVI, cuando teólogo, estaba convencido que el cumplimiento de la promesa de que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la Iglesia es una promesa que perfectamente se puede dar si antes de la venida de Jesucristo la Iglesia se ve reducida a 4 o 5 fieles que siguen siendo fieles a la integridad de la enseñanza de Jesucristo y del Evangelio. Esa ya es la Iglesia, sigue existiendo el sacramento de salvación y en consecuencia la verdadera victoria no va a estar en el número con que el Señor encuentre a la Iglesia cuando venga. La victoria va a estar cuando Él venga. Y ciertamente Benedicto XVI no quisiera que ese fuera el final de la Iglesia, pero está preparado a que así sea, si es que finalmente los católicos van a comenzar a cuestionar su propia catolicidad, pretendiendo que la Iglesia renuncie a sus enseñanzas para acomodarse a lo que ellos o ellas les gusta. Eso jamás lo va a hacer el Papa. Para el Papa, los católicos somos como el juez Gedeón del Antiguo Testamento, que cuando tenía que conquistar Madián, que tenía un número de tropas incontables, hizo una convocatoria y consiguió apenas 2.000 soldados, si mal no me equivoco, estoy citando de memoria el pasaje. Y Dios le dice, son demasiados, vamos a probarlos. Los lleva a un arroyo a tomar agua, y aquellos que beben hundidos de rodillas como perros directamente el agua,
son separados, y solamente los 300 que beben el agua con su mano son aquellos con los que el Señor le dice a Gedeón: con estos vas a triunfar. Y lo mismo hace Jesucristo en el pasaje del discurso eucarístico en el Evangelio de San Juan, cuando los 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, como nos dice el Evangelio, lo seguían para todos lados. Él se voltea y dice: no, ustedes me siguen porque quieren pan y pescado, pero yo les digo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, ese no será salvo. Y sabemos lo que pasó. Esta doctrina es muy dura, se dieron la vuelta y se fueron. Jesús se voltea a sus discípulos, a los pocos que les quedaba, y les dice: ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro comenta ese pasaje que el Papa comentó en este viaje acá en Estados Unidos: Señor, ¿dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y el Papa, al comentar este pasaje en Estados Unidos, señaló que de eso se trata, de que todos reconozcamos que en Jesús están las palabras de vida eterna. Y si hay algunos que no lo reconocen, si hay algunos que se hacen escrúpulos, si hay algunos que temen o lo que sea, tienen que comprender que las palabras de vida eterna de Jesús son lo único que nos garantiza que nosotros sigamos siendo miembros de esta iglesia que nos ha dejado Jesucristo y que es Ecclesiam Suam, su iglesia, no la mía. Y en consecuencia, todos aquellos católicos que tienen peros son sujetos de evangelización. Todos aquellos católicos que se han alejado por indiferencia o por resentimiento son sujetos de evangelización. Todos aquellos que no creen son sujetos de evangelización. Pero que la victoria de la iglesia está en la firmeza y la santidad transformadora de sus miembros y no en su número. Y esto, para muchos católicos que se sienten abrumados porque los medios de comunicación, el entorno social, las modas, las presiones de sus compañeros o compañeras resultan abrumadoras, esto es una verdadera fuente de esperanza, porque es esta minoría, es este pequeño rebaño a quien Jesús le dijo: no temas, el que está llamado a alcanzar la victoria definitiva en la segunda venida. Que tengas un buen día.